Pues vamos ya con la situación a esta hora en los mercados a media sesión con Roberto Moro de Apta Negocios, robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Muy Encantado bien, de, encantado. encantado de saludarte. Bueno, tenemos hoy Igualmente. importantes subidas en las bolsas. Creo que la semana pasada acabó con una racha que duraba 3 o 4 semanas de caídas en los mercados y mañana sale un buen dato de inflación. Creo yo que empezarán a sonar de nuevo las trompetas y las fanfarrias invitando a la compra y hay quien pensará también que podríamos estar ante el inicio de un nuevo mercado alcista. Sí, puede ser que desde luego cada cual tiene su escenario macroeconómico en la cabeza y en base al hecho de que ahora mismo decía usted, bueno, pues si sale un buen dato de inflación, ¿eso va a ser bueno para para las bolsas? Porque en demasiadas ocasiones estamos viendo la utilización del mismo argumento para justificar tanto subidas como caídas en su momento, ¿no? Lo cierto es que estamos en modo rebote. Yo coincido plenamente con sus invitados anteriores en el sentido de que creo que estamos simplemente en un rebote que se enmarca dentro de una corrección a un escenario que aún, a mi entender, sigue siendo bajista de medio y largo plazo, pero que evidentemente ha de quedar corroborado con la pérdida de los mínimos de junio en el caso del mercado americano o de los mínimos de marzo y julio en los índices europeos, y eso hoy por hoy, bueno, hoy por hoy no, incluso cada día de las últimas 3 o 4 jornadas está más lejos de cumplirse, ¿no? Pero a mi entender hay un hecho claro. Mientras todos los índices permanezcan dentro de lo que es el margen de recuperación de Fibonacci de lo que ha sido la última caída, y este que estamos viendo es el caso del DAX alemán, yo creo que seguiremos hablando probablemente o solo y exclusivamente de un rebote. Yo estaría pendiente de esos niveles del 0,618% de Fibonacci, tanto en el S&P 500 como en el Dow Jones como en el Nasdaq 100. Para mí son los que van a guiar la evolución, ¿no? Las caídas terminarán cuando lo decidan los grandes bancos de inversión de Wall Street y en principio todavía no están por la labor, pero bueno, vamos a ver si mañana depara alguna sorpresa o no ese dato de inflación en Estados Unidos que se espera que se modere hasta el 7,9%. Es verdad que cualquier noticia, la verdad es que se puede argumentar tanto de forma positiva como negativa. Por Sí, ejemplo, los bancos, ¿no? Cuando decían van a subir los tipos de interés, un día subían, ¿no? Porque eso iba a incrementar sus correcto, márgenes, correcto, sus beneficios, y al día correcto. siguiente decían, no, es que como sigan subiendo los tipos de interés, estamos en una recesión, entonces la gente va a empezar a deberles dinero a los bancos, va a subir la mora. Estábamos completamente descolocados, ¿no? Pero ahora parece que No, los no bancos sí sube. que están ya enchufados, ¿no? Al tema de los tipos. Y Sí, al aterrizaje suave. sí, en las últimas jornadas está resultando así, pero pensemos que hace 4, 5, 6 jornadas estaban también, aquí lo tenemos, este es el gráfico del índice sectorial bancario europeo, estaban en el 0,618% de Fibonacci de lo que había sido todo el rebote desde el mes de julio. Es verdad que en estas 3 últimas jornadas se ha disparado como consecuencia precisamente de que los inversores, bueno, pues en esta ocasión han decidido darle mucha más importancia o verlo de manera positiva, estas subidas de tipos de interés, y es verdad que ahora mismo está empezando a romper una resistencia importante, el índice, la zona de 85,60, aunque yo la ampliaría a 86,90, ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque superando ese nivel, 86,90, 87 en definitiva, eso sí que es el 0,618 de Fibonacci de toda la caída desde 95,40. Así que si es capaz de franquear esta franja, sí, puede seguir teniendo un subidón importante, pero ahora mismo estamos con el chute de ver que absolutamente todo está subiendo. Sabemos que esto se nos cambia de la noche a la mañana en cuanto tengamos una caída de un 2% en el conjunto de los índices. De hecho, hoy los rendimientos de los bonos han empezado subiendo. Ahora ya desde hace algunas horas se han moderado también. Veo el bono alemán por debajo del 1,7%, 1,67%.
Mucho interés, entiendo, por tratar de, no quiero utilizar la palabra adivinar, pero por tratar de saber un poco por dónde se puede mover próximamente el Bund alemán, que también, que ahora mismo el precio de los bonos es lo que está marcando también el paso, la renta variable. Sí, 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 como siempre. A ver, desde que el Bund, vamos, el índice, perdón, el bono alemán perdió la zona de 148, ahí lo tenemos. Su único objetivo era 140,70, de acuerdo que cada vez está más próximo, pero no ha llegado, ¿no? Yo creo que como mínimo vamos a ver ese movimiento toda vez que el perder esa zona de 148 lo ha llevado a perder el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci, a lo que fue el enorme rebote que hubo desde los mínimos hasta la zona de 160 prácticamente, ¿no? Pero mirando más allá, un poquito más allá, con perspectiva, es que poco más pueden caer. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pensemos que con respecto a lo que fue toda la subida que se inició en 2008, es decir, el proceso inverso a aquel que siguieron las bolsas a partir de octubre de 2007 o de principios de 2008, el 0,618% de toda esa subida es la zona de 136,40. Así que a mi entender, claro que pueden seguir cayendo. Quizá ya para, digamos, encontrarnos en una zona promedio de manera histórica, pues quizá no demasiado por debajo de esos niveles, ¿no? Pero sí, yo creo que a corto plazo, corto medio, aún pueden continuar cayendo, ¿no? Pero esto sí que va a estar muy al albur, como todo. Qué tontería, ¿no? Va a estar muy pendiente de cuáles sean los datos que vamos conociendo, claro. Es curioso, llamativo, sorprendente que con todos los nubarrones que tenemos por delante, sobre todo ahora en el caso de Europa, bueno, pues la volatilidad haya descendido también de forma significativa. El VIX sobre el SP500 en Estados Unidos en este caso está en 23 puntos. Ya lo firmaríamos para todo el año, ¿no? Para el resto de lo que queda de 2022. Sí, sobre todo si tenemos en cuenta cómo estuvo cuando, pues simplemente con el tema de la pandemia, ¿no? De todas maneras, la volatilidad, pues casi concretamente desde enero, febrero de 2020, cuando comenzó todo lo de la pandemia, ya no ha vuelto a ser lo que era. Yo recuerdo hace años cuando los niveles de estabilidad, tampoco estoy hablando de los años del abuelo Cebolleta, cuando había una estabilidad enorme en el conjunto de las bolsas. Sí, por estabilidad entendemos el hecho de que estaban permanentemente en subida desde 2009, en subida continua, todas las bolsas. El VIX siempre estaba en 12, 13 aproximadamente. En este momento, quiero decir, incluso en el mejor de los momentos desde que comenzó lo de la pandemia, aquí en los máximos históricos a comienzos de 2022, y este es el SP500, el mejor nivel que llegó a alcanzar el VIX fue 17 y pico, 18, y hace ya mucho tiempo que, como usted dice, no baja de 23, de 24, que es deseable que permanezcamos ahí, evidentemente, porque tiesas nos las hemos tenido no hace tanto, ¿no? Pero la volatilidad se incrementó notabilísimamente a principios de 2020 y eso creo que ha venido para quedarse y que no lo vamos a volver a ver por debajo. Oye, ya por continuar y para finalizar con todo el tema del dato de inflación mañana en Estados Unidos y más adelante las interpretaciones que puedan hacer los inversores de ese dato de inflación. Pongámonos en el caso de que sí, mañana se modera, se cumple esa noticia 7,9. En principio no debería haber mucho jaleo, movimiento en el mercado porque estaría descontado, pero imaginemos incluso que puede ser mejor todavía el dato, no sé, por situar un poco todo sobre el Nasdaq, ¿cuál es el potencial que podríamos ver ahí en el Nasdaq? ¿Hasta dónde podría saltar el Nasdaq? El Nasdaq es que técnicamente lo está haciendo de lujo. Si vemos dónde se ha detenido, bueno, no solo el Nasdaq, todos los índices americanos, observemos el Dow Jones, ¿dónde se ha detenido en toda la caída? En el 0,618% de Fibonacci de lo que había sido todo el rebote que había comenzado en junio. Luego dicen que Fibonacci vale para bien poco, yo no sé. Ahí lo tenemos, en el 0,618. ¿Dónde se ha detenido el SP500? Clavado el 0,618.
El Nasdaq 100, clavado el 0,618. El Russell 2000, clavado el 0,618. En fin, luego es normal, y la semana pasada lo comentaba en mis informes, es normal que en estos niveles hubiera un rebote importante. Yo creo que, volviendo precisamente a su pregunta del Nasdaq 100, yo creo que perfectamente podríamos ver niveles de 13.050 sin que ello supusiera un abandono del escenario bajista de medio y largo plazo, que es el que yo aún manejo con mayor probabilidad de éxito o de cumplimiento, ¿no? Que los gráficos empiezan a decir otra cosa, seré el primero en cambiar de chaqueta, pero a la voz de ya. Pero en primera instancia podríamos ver niveles de subida en el rebote hasta 13.040, incluso en un contexto muy bueno, pues hasta los máximos desde donde comenzó la caída anterior, en 13.680. Así que sí, lo normal es que ahora mismo veamos una prosecución del rebote, pero sigo creyendo que solamente eso. ¿Cuándo empezaremos a ser conscientes de que volvemos a un escenario bajista? La pérdida de los mínimos anteriores en la zona de 12.000. Pues sin duda se abriría un importante hueco alcista. Carpe diem. A ver, hay que disfrutar mientras dure. Roberto Moro, Aptanegocios, robertomoro.com. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta la próxima, que vaya bien. Un abrazo para todos, cuídense, chao, chao. Un minuto para la 1 de la tarde, seguro que están sucediendo más y nuevas cosas. Enseguida lo comentamos aquí en Negocios Televisión. Antes me despido hasta mañana, volvemos como siempre a la hora habitual, 12 en punto del mediodía. Que seáis libres y felices, adiós.